¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Cuando son las 4 de la tarde con 1 minuto de este miércoles 24 de febrero, si no me equivoco en la fecha, estamos dando inicio al primer webinar de este año 2021. A nombre de la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, la ANDA, les doy la más cordial bienvenida. Como les decía, este primer encuentro virtual todavía por la pandemia. Esperamos muy pronto poder volver a encontrarnos de manera presencial. Estamos muy esperanzados también ahí con lo que está pasando con el proceso de vacunación en nuestro país. Esperamos que más adelante podamos reunirnos como lo hacíamos, por ejemplo, en el año 2019 de manera presencial. Este webinar lo hemos denominado Comportamiento de los medios de comunicación en el tramo 2018-2020, también, por supuesto, proyecciones para el 2021. Mi nombre es José Miguel Mardones, periodista de CNN Chile y Chilevisión Noticias, y los voy a acompañar en esta tarde para que conversemos precisamente de lo que les decía recién, porque para nadie es un misterio que durante el último tiempo los medios de comunicación han estado sometidos a grandes cambios debido a la revolución tecnológica, por ejemplo, pero también a la transformación digital. Cambios que han repercutido, qué duda hay de eso, en gran magnitud en el consumo de los medios de parte de la población, de parte de las personas y por ende en la inversión publicitaria de las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. En este webinar, como les decía, esperamos poder orientar y contribuir a la planificación de estrategia de publicidad que tienen las diferentes empresas para el año 2021 y por supuesto vamos a dar ejemplos, vamos a conversar no solamente lo que ha pasado con los medios de comunicación en estos tramos que les comentaba recién, del 2018 al 2020 y proyecciones para el 21, sino también ayudarlos a planificar su estrategia pensando en este escenario que se vive en los medios de comunicación y en todo el espectro del avisaje, considerando también la transformación digital. Bueno, antes de dar inicio a este webinar, queremos agradecer a cada uno de los expositores que hoy día nos van a acompañar. Me refiero a Carla y Patricio, que van a estar con nosotros en los próximos minutos, pero también agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento. Sin ellos, nada de esto sería posible y la transmisión no estaría funcionando como funciona. Me refiero en primera instancia a CNN Chile, Chilevisión y TNT Sports. Saludamos también a Initiative, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también saludamos a Megatime. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer posible la realización de este webinar en el que vamos a hablar sobre el comportamiento de los medios, como lo decíamos recién. Queremos también invitarlos a que hagan sus preguntas. En esta plataforma en la que estamos desarrollando el webinar hay un apartado que ustedes pueden ver ahí, se llama chat. Ahí pueden hacer llegar cada una de sus preguntas y nosotros las vamos a recopilar para que al final de la sesión, ya terminando este seminario, las vamos a ir contestando con nuestros expositores en el panel de conversación. Así es que los invitamos desde ya a que hagan sus preguntas, compartan en las redes sociales, saquen foto a la pantalla, pueden ahí utilizar el hashtag de la ANDA y por supuesto taguearnos con el arroba de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales. Bueno, dicho todo eso, habiendo saludado a nuestros auspiciadores, habiendo hecho la introducción y por supuesto invitándolos a que interactúen con nosotros, vamos a presentar a nuestra primera expositora. Ella es Carla Quintero, es titulada en la Universidad Central de Venezuela y cuenta con más de 15 años de experiencia en actividades de docencia, investigación y gestión universitaria. Actualmente es I+D y encargada del Departamento de Estudios en Megatime. Carla, ya estás con nosotros, en cualquier minuto apareces en pantalla. Vamos a esperar que se conecte Carla. Ahí está. ¿Me escuchas bien, Carla? Sí, perfecto. Todo bien, entonces. Te damos el pase en nuestro primer webinar del año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a ti por la presentación. Ahí vamos a... En nombre de Megatime, agradezco la invitación a participar en este webinar y sin más preámbulo vamos a comenzar hablando del comportamiento de los medios, como bien nos indicaron en el periodo 2018-2020. Durante esta parte o esta primera parte del webinar vamos a conversar 3 puntos principales. Ellos son las tendencias de inversión publicitaria que vimos durante el periodo mencionado, los cambios o las variaciones que hemos tenido en las unidades de medida por medio, o lo que en lenguaje publicitario conocemos como el físico,
y cómo ha variado o evolucionado el mercado publicitario en términos de rubros y de piezas publicitarias. Para comenzar, hablando de las tendencias de inversión publicitaria, debo decirles que cada uno de los datos que acá presentamos han sido extraídos y procesados utilizando las herramientas MegaSuite y MediaCheck Analytics. En la siguiente lámina les muestro la tendencia de inversión publicitaria en términos de porcentaje de inversión durante los años 2015 al 2018, dividida cada uno por mes. Estas tendencias de inversión incluyen todos los medios verificados por Megatime y debo recordar que para ello nosotros hacemos uso de los valores tarifa. Esto en vista de que desconocemos las negociaciones o descuentos que existan dentro del mercado publicitario. Si nosotros observamos esta gráfica, nos podemos dar cuenta que las líneas en general son bastante constantes o consistentes entre meses. Es por ello que desde el punto de vista estadístico nos atrevemos a establecer un promedio que identifique los periodos desde el 2015 al 2018 y son los que están marcados bajo la línea punteada negra, de color negro. Siguiendo esta premisa, nosotros podemos describir que el porcentaje de inversión publicitaria en Chile va a presentar dos mínimos anuales, uno centrado entre enero y febrero. Este mínimo lleva aproximadamente el 6 a 7,1% de la inversión publicitaria, y posteriormente otro mínimo en septiembre asociado a un 7,2-7,8% de inversión publicitaria. Ambos mínimos son el reflejo de los periodos de descanso o periodos vacacionales de la sociedad chilena. Dentro de ellos dos, vamos a tener en el periodo marzo-agosto una variación de porcentaje de inversión publicitaria que se centra alrededor del 8% y va a estar marcada por distintas campañas específicas y constantes durante todos los años, que no son más que las campañas escolares, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño y el 18 de septiembre. Es importante mencionar que durante el mínimo que mencioné en enero y febrero, a pesar de que la mayoría de los rubros publicitarios disminuyen su inversión, el rubro colegios y universidades alcanza su máximo durante este periodo. Igualmente, previo al mínimo de septiembre, es el rubro super e hipermercados el que en el acumulado enero-septiembre alcanza el máximo. Durante este periodo de marzo-agosto, dominado por una serie de campañas publicitarias específicas, vamos a tener el retail siempre sumando publicidad, pero también vamos a tener las farmacias y las perfumerías en los periodos de marzo y septiembre. De mayo y septiembre. Y este mayo-septiembre no es más que el reflejo de los cambios en las estaciones que vamos a tener en el país. Finalmente, cerramos el año o el último trimestre del año con un máximo centrado en noviembre, en donde la inversión se acerca al 10% y está relacionado a la campaña navideña. Y aquí, durante este último trimestre, tanto el rubro de retail, que como les dije, que siempre había estado presente en el año, pero acá se hace más fuerte, el rubro super e hipermercados, pero también el rubro de seguros, de mercado financiero y la industria bancaria en general, aumenta su inversión publicitaria durante esta fecha. Es importante mencionar dos campañas que no tienen una fecha fija, pero que están dentro de los meses mayo y junio, y octubre-noviembre, que son los periodos de cyber, que también contribuyen a elevar la inversión publicitaria durante los mencionados meses. Conociendo esto y tomando como premisa el comportamiento de este periodo como base, entonces ahora vamos a comparar lo que fue el porcentaje de inversión publicitaria igualmente para todos los medios durante el año 2019 con respecto al promedio. Si ustedes se fijan, durante este año y en el periodo enero-septiembre, la inversión publicitaria iba creciendo en aproximadamente 0,8%. Sin embargo, para el mes de octubre se evalúa una caída que va en 2%, y esta caída principalmente la sufren los rubros telefonía, grandes tiendas por departamento y super e hipermercado, quienes caen entre 42%, 30% y 24% respectivamente, y en el mes de noviembre se agrava aún más la caída hasta llegar a un 4,9% para todos los medios, repito,
Aquí, en el mes de noviembre, vemos la paralización de muchas campañas, principalmente el mercado de bebidas cae más del 96%, super e hipermercados y retail caen, y centros comerciales caen en 90%, y farmacias y perfumerías caen en un 85%. Si se fijan, este comportamiento lo vamos a ver repetitivo en cuando veamos el análisis por medio. Pero fíjense que la caída, y es asociado principalmente al fenómeno del estallido social que ocurre en octubre, es más grave en noviembre debido a que los primeros 15 días del mes de octubre ocurrieron bajo condiciones de normalidad. Y es en el mes de noviembre cuando se paralizan la mayoría de las campañas. Ahora comparemos el mismo gráfico promedio 2015-2018, no lo comparo con 2019 por el final que tuvo el año 2019, con respecto al año 2020. Hago la comparación promedio 2015-2018 con el año 2020. Fíjense que traemos un año que en enero y febrero nuevamente va por encima del promedio y un febrero más elevado en términos de porcentaje de inversión. Esto viene derivado de que muchos eventos que fueron cancelados durante el año anterior, durante el último trimestre del año 2019, fueron realizados para febrero del año 2020. Sin embargo, en marzo, específicamente el 3 de marzo, vamos a ver el primer caso de la pandemia o el primer caso de COVID acá en Chile, y las cuarentenas se comienzan a decretar entre el 9 y el 14 de marzo. Lo que trae como reflejo en el medio una caída para el mes de abril del porcentaje de inversión publicitaria en 3,1% respecto al promedio. Luego de esta caída, lo que vamos a observar para todos los medios es una constante recuperación o un crecimiento de este mínimo en abril a razón de 0,9% mensual, para terminar con un mes de noviembre y un mes de diciembre cuyo porcentaje de inversión está por encima de los promedios vistos para el periodo de los últimos 4 años, 2015-2018. Evaluadas las tendencias de inversión publicitaria y vistos cómo se afectaron los años 2019 y 2020 en función de distintos fenómenos, el primero de ellos de carácter nacional y el segundo de carácter mundial, ahora vamos a ver cómo se afectó cada uno de los medios, y para ello vamos a evaluar la unidad de medida por medio o el físico. Nuevamente, la unidad de medida por medio y los datos obtenidos para las gráficas que voy a mostrar a continuación fueron obtenidos y procesados gracias a nuestras herramientas MegaSuite y MediaCheck Analytics. Comencemos evaluando el comportamiento del medio prensa y revista. Para ello, les muestro una gráfica en donde en el eje Y están graficados los centímetros columna o el físico, y en el eje de las X cada uno de los meses. Nuevamente para el periodo que va desde el 2015 hasta el 2020, en distintos colores cada uno de los años. Si ustedes se fijan, a la primera vista que ven la gráfica, el año 2015, la curva o la línea que define la tendencia del año 2015 es la que está por encima, y poco a poco van a ir cayendo los años subsiguientes. Esto matemáticamente es demostrado, visto por una caída natural del 3% en inversión año a año. O sea, cada año íbamos acumulando un 3% de caída más que el año anterior. Es decir, si comparamos el físico de lo que fue 2017 con respecto a 2015, 2016 cayó en un 3%. Luego hay una caída de un 6% para el año 2017 con relación a 2016, 9%, por eso les digo 3% más cada año, el año 2018 con respecto a 2017. Esta caída era un fenómeno natural y estaba derivado de la transformación digital que estaban viviendo los medios impresos. Sin embargo, si observamos la diferencia ahora entre el año 2018 y 2019, vemos que desde enero a septiembre, o sea, previo al estallido social, la brecha se hace aún más amplia. Y durante este periodo la caída va en menos 21%. Para este caso, entonces, está relacionado nuevamente al mismo fenómeno de transformación digital y al hecho de que los soportes fueron disminuyendo con el transcurrir de los años.
Les muestro entonces la cantidad de soportes verificados anualmente para prensa y revistas. Esta caída se agrava por el fenómeno o por el efecto del estallido social en el último trimestre, o sea, se suman dos variables en ese último trimestre, la caída producto de la variación tecnológica del medio y la caída y la suma del efecto del estallido social, dándonos para el último trimestre un decrecimiento de menos 44,7%, cerrando un año que varía, y fíjense que ya el 3% de aumento que traíamos año a año se paraliza, y vamos a un menos 27,6%. Ahora, comparando el año 2020 con el año 2019, la transformación digital y tecnológica es acelerada por el fenómeno pandemia, y cerramos un año 2020 con una variación del 50,2% del medio. Asimismo, los soportes continuaron disminuyendo durante el año 2020 con relación al año 2019. Ahora vamos a evaluar cómo ha sido el comportamiento del medio radio. Para ello, graficamos en función de los segundos publicitarios. Si recuerdan, en la gráfica anterior, que fue la de prensa y revista, lo primero que les dije fue, fíjense cómo los colores con los años van disminuyendo, y vamos de naranja, rojo, azul, verde, ¿ok? En esta oportunidad, si se fijan, ahora ocurre el caso contrario. Van aumentando conforme proseguimos el año o cambiamos de año. Y esto está relacionado al aumento en el número de soportes que tiene el medio radio conforme vamos de 2015 a 2018. Prueba de esto es que la variación de segundos publicitarios año a año entre 2015 y 2016 básicamente está en menos 0,2%, permanece relativamente constante. Luego hay un crecimiento en 17% entre 2017 y 2016. Tenemos 4 medios más que se verifican. Aumentan un 0,4% si se compara 2017 y 2018. Pero vamos a tener un 2019 en donde vamos a mostrar un mínimo histórico para la fecha, o hasta la fecha, hasta noviembre de 2019, en donde los segundos publicitarios caen a 3,6 millones. Para cerrar un año en pérdida de segundos publicitarios respecto al anterior de 1,4%. Ahora, si comparamos lo que fue 2020, vemos que el mínimo de 2019 ahora no es el mínimo histórico, sino que lo que es desplazado por el de abril 2020. Es desplazado por el inicio de la pandemia o por la repercusión de la pandemia, dejando para el mes de abril una cantidad de segundos de 2,7 millones de segundos publicitarios en el medio. La recuperación para el medio radio es, como ya vimos en la gráfica de todos los medios, con una tendencia, con una pendiente, una curva de pendiente de crecimiento de 184.000 segundos mes, pero llegamos a un diciembre que no logra alcanzar los segundos publicitarios de los años anteriores. Como dato curioso, se cierra el año en una caída del 23,3% de los segundos. Como dato curioso, podemos equiparar el mínimo que se vio en el año 2019 con la cantidad de segundos publicitarios transmitidos en septiembre de 2020. Si ahora hacemos el mismo análisis, pero para televisión abierta, en televisión abierta el fenómeno de los soportes que se ha descrito tanto para prensa y radio, que fue inverso el uno respecto al otro, no es aplicable porque los soportes se han mantenido constantes. Evaluando ahora el efecto que tuvieron los dos fenómenos del año 2019 y 2020 en el medio, vemos que a diferencia de radio, y me voy a permitir devolverme en la lámina, fíjense que en radio el efecto pandemia afecta más los segundos publicitarios que el efecto estallido social. Ahora, televisión abierta se ve más afectado por el estallido social con relación a la pandemia, dejando el mínimo histórico de segundos publicitarios en noviembre de 2019. Paradójicamente, la recuperación de televisión abierta desde mayo hasta noviembre
tiene una pendiente más elevada que la que se vio en radio y por lo tanto la cantidad de segundos por mes que se recupera es mayor a la que se vio en radio, centrándose en 217.000 segundos mes de recuperación, para cerrar en diciembre de 2020 con 3,3 millones de segundos. Y vemos cómo, como dato curioso, los meses de noviembre y diciembre del año 2020 y 2019 van a tener los valores máximos y mínimos vistos para los últimos 6 años, desde 2015 hasta 2020, reflejando unas variaciones de 132 y 53%. Voy a llevarme ahora el valor neto de segundos anuales, no la división por mes, para televisión abierta. Fíjense que si evaluamos los segundos o los millones de segundos transmitidos de publicidad por año para el medio de televisión abierta, y aquí se ve más claro el fenómeno de los mínimos que les mencioné en la gráfica anterior, el año 2019 se ve bien afectado en millones de segundos de transmisión publicitaria, y acá vamos a tener dos factores nuevamente. Uno, que como les dije en una de las primeras láminas, se paralizaron muchas campañas. Y por el otro lado, va a ocurrir que la programación o la parrilla programática de televisión se vio afectada durante el tiempo del estallido social, porque el contenido noticioso se hizo constante y muchas tandas de publicidad no fueron transmitidas como debieron haber ocurrido en una situación de normalidad. Sin embargo, para el año 2020, a pesar de estar en el año de pandemia, vemos que en general, en global, los millones de segundos pareciese no haber afectado al medio porque se cierra un año con millones de segundos de transmitidos igual al año 2018. Prueba de lo que les acabo de mencionar también se puede ver de manera gráfica al comparar los porcentajes de variaciones anuales. Fíjense la caída abrupta en el año 2019, producto de la pandemia, y luego la recuperación de esa caída y para igualar los valores al año 2018. Por último, en este ítem de unidades de medidas por medio, vamos a hablar de televisión paga. En televisión paga, igualmente, vamos a colocar los millones de segundos publicitarios en el eje de las Y. Y vemos que esta gráfica guarda relación el año 2015 con hasta el año 2018 con la primera gráfica, que el comportamiento era muy similar entre los meses de cada uno de esos años. Por lo tanto, me permito nuevamente, desde el punto de vista estadístico, promediar ese periodo. Y acá les limpio un poco la gráfica con una línea punteada negra del promedio 2015-2018 para los millones de segundos publicitarios de televisión paga. Ahora, comparemos la línea naranja, que es los millones de segundos transmitidos en el año 2019, y vemos los mínimos, el comportamiento muy similar a los otros medios, una caída más grande en noviembre que en octubre, pero en diciembre una recuperación que no se vio en ninguno de los otros medios. Los otros medios o igualaron o quedaron por igualar al año 2018. Este termina por encima del año 2018 del promedio. Y para el año 2020 vemos la caída de abril centrada en 31,1%. Luego, una pendiente aún mucho mayor que la que vimos en televisión y por lo tanto aún mayor que la que se vio en radio, de 3 millones de segundos al mes, más cada mes, para terminar el último cuatrimestre del año con valores de segundos publicitarios por encima del 48% desde septiembre a diciembre. En el medio de televisión paga, además de que hubo cambios de soportes, cambios de grupos, comercializadoras, se vendieron canales entre ellos, vamos también a tener el fenómeno de que el medio está logrando penetrar más dentro de la sociedad chilena. Prueba de esto es una muestra que les tengo del total de suscriptores anuales o cómo ha variado el total de suscriptores año a año, dato presentado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y fíjense cómo va aumentando la cantidad de suscriptores al igual que la penetración de suscriptores por cada 100 habitantes. Esto contribuye a la tendencia que se ve en la gráfica de televisión paga de ir aumentando los segundos publicitarios conforme avanzamos del 2018, 2019 a 2020.
Visto entonces cómo variaron las unidades de medida o el físico para los medios descritos, veamos por último las variaciones de rubros o de piezas publicitarias o creativas en el mercado. Para este caso, las variaciones del mercado, además de la herramienta Megasuite que ya describí, se usó para los puntos anteriores, hicimos uso de las herramientas InFolder y Branchette, quienes nos permiten conocer las piezas publicitarias históricas y estar al día con las novedades dentro del mercado publicitario. Inició las variaciones del mercado publicitario mostrándole el top 5 de rubros del periodo 2015-2017. Este top 5 de rubros está gobernado por grandes tiendas por departamento, super e hipermercados, telefonía, higiene y belleza capilar y vehículos de pasajeros. Cuando comparo este top 5 con el top 5 de 2018-2019, vemos que el rubro higiene y belleza capilar cae en un 0,6% para el siguiente periodo, a expensas del crecimiento del rubro eventos sociales y culturales. Por eso hay una variación, no vemos el de higiene y belleza capilar en el siguiente top 5, pero se incluye el eventos sociales y culturales. Me voy a quedar con este último top 5 en la siguiente lámina para ver el efecto de la variación de rubros en el año 2020. Y es esta gráfica que les muestro a continuación. Si se fijan, los dos primeros rubros permanecen constantes desde el 2015 hasta el 2020, que son super hipermercados y grandes tiendas por departamento. Sin embargo, ellos disminuyen su porcentaje de inversión para el año 2020. Diferente es el caso de telefonía, que se ha mantenido en el tercer lugar para el mismo periodo descrito, pero en el año 2020 aumenta su porcentaje de participación. Los puestos 4 y 5 del año 2018-2019 se ve una caída en vehículos de pasajeros y eventos sociales y culturales a expensas de un crecimiento en higiene y belleza capilar y tónicos fortificantes y vitaminas. La caída de los rubros de vehículos de pasajeros y eventos sociales y culturales está claramente descrita como consecuencia de los confinamientos a los que fuimos sometidos durante el año 2020 y los temas de distanciamiento social que nos impedían reunirnos en eventos sociales y culturales. Voy a hacer mención de rubros publicitarios que crecieron del año 2019 a 2020, pero que no forman parte del top 5, pero que merecen una especial, detenerme especialmente en ellos. Se trata de campañas públicas de beneficencia y campañas sociales que crecen en un 194%, servicios de salud e industria farmacéutica crece desde el punto de vista publicitario en 192% y la publicidad de productos de higiene, limpieza y desechables en un 80%. Todo esto consecuencia de lo que conocemos hoy día como la nueva normalidad. ¿Okay? También voy a hacer mención de la penetración que ha tenido en el año 2020 el rubro de servicios de libre transmisión o los OTT, los servicios de OTT. Fíjense cómo hay un crecimiento del 882% del año 2020 con respecto a 2019. Se trata de una serie de plataformas de streaming, tanto de audio como de video, que están en su auge y continúan floreciendo dentro del mercado publicitario. Así que se espera que ellas sigan en crecimiento. Igualmente, voy a hacer una mención para el rubro de las aplicaciones. Para ello, les estoy colocando dos piezas publicitarias del año 2018. Estas piezas publicitarias forman parte del rubro super e hipermercados. Es el principal rubro que vimos del top 5. Si se dan cuenta, las piezas publicitarias en el año 2018, ambas centraban en la publicidad dentro del local y lo máximo que podían llegar a invitar a hacer era visitar las páginas web de cada uno de ellos. Si ahora nosotros comparamos la publicidad que se está emitiendo durante el año 2021 dentro del mismo rubro y utilizando los mismos ejemplos o las piezas de los mismos auspiciantes, nos damos cuenta que cómo ha cambiado o ha variado el mercado. Ya no está la publicidad dentro del local, sino que es una invitación a hacer las compras desde casa, siempre descargando una aplicación que permita hacer la compra desde el hogar o que permita llevar los insumos al hogar. Este fenómeno de las aplicaciones o este cambio al mundo de las aplicaciones
no solo se está viendo en el rubro que les muestro y les describo, se está viendo en todos los rubros en donde el consumidor haga uso de un servicio. ¿Okay? Entonces vemos un rubro emergente de aplicaciones desde el punto de vista financiero, de salud, de estilos de vida y retail, etc. Visto entonces cómo ha variado tanto los rubros como las piezas publicitarias dentro del mercado, finalmente no me queda más que agradecerles el tiempo en escucha y invitarlos a conocer cada una de las herramientas que Megatime pone a disposición de ustedes del mercado publicitario para satisfacer las necesidades del mismo y darle las gracias por su atención. Te quiero agradecer, Carla, por esta presentación, por esta ponencia que analiza las causas, las consecuencias y también cómo se podría empezar a proyectar este año 2021 respecto a la inversión publicitaria en los medios de comunicación, que como lo decíamos al comienzo de este webinar, claramente se han visto afectados debido a la transformación digital y a los diferentes formatos que han comenzado a surgir en nuestro país y en el mundo, en verdad, tanto a nivel nacional e internacional, como les comentábamos. Bueno, vamos a recordarles a todos los que están conectados con nosotros, han ido ahí aumentando las personas que a esta hora están presentes en este webinar sobre los comportamientos y proyecciones de la publicidad en los medios tradicionales. Y vamos a recordarles que está la posibilidad de que ustedes nos puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat que está dispuesto en esta plataforma. Ustedes van ahí, escriben sus preguntas y en unos pocos minutos más las vamos a contestar junto a Carla y Patricio en el panel de conversación que vamos a tener ya finalizando la sesión en este webinar, el primero del año 2021. Quiero invitar ahora a que quedemos muy pendientes a la siguiente ponencia. Vamos a recibir en este webinar a Patricio Salas. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en la industria de los medios. Inició su carrera en Initiative Buenos Aires con el lanzamiento de la primera central de medios independientes de Argentina. En el transcurso de los años ha desarrollado su carrera con una mirada integral del proceso de comunicación de marketing, tanto desde el lado de la planificación táctica y estratégica de medios, como del abordaje del planning, research e inteligencia de mercado. Actualmente Patricio es el director de servicio de clientes en Initiative. Adelante, Patricio, el micrófono es todo tuyo para que comiences entonces con tu ponencia en el primer webinar de la ANDA del año 2021. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, gracias José Miguel por la introducción, muy bien. La verdad que también, como tú comentabas, me parece muy importante y es un poco el espíritu que queremos compartir, esto de una mirada más optimista a cómo estamos viendo justamente este proceso de vacunación y cómo eso está de alguna manera reactivando el mercado. Estamos viendo señales bastante claras. Vamos a hablar bastante de eso en la presentación y vamos a conectar desde lo que acaba de comentar Carla, que es bien interesante a nivel de volúmenes industria. Estoy compartiendo el escritorio, cuéntenme si pueden ver. Acá, a ver, un segundito. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Ahora sí. Dale, estoy proyectando. Dame el OK y comienzo. ¿Sí? Hola. Ok, está todo Dale, listo. Carlos, gracias. Gracias, súper, que la verdad que no veo nada. Bueno, un poco lo que decía José Miguel es cuál va a ser la mirada 2021. Veíamos muchos efectos del 2020, efectivamente fue un mercado que estuvo bastante complicado, lo vimos, lo sentimos, ¿sí? Y me gustaría empezar 2020 hablando, antes de hablar de Chile, de lo que pasó en el mundo, ¿sí? Y la verdad es que a nivel global, en el 2020 la inversión publicitaria cayó un 4,2%, y de hecho en Chile cayó, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cayó más que eso, ¿sí? Les dejo un poco ya esa información. Y en Latinoamérica, si el planeta cayó menos 4, cayó un 11. Y efectivamente, siempre en la región hemos visto que cualquier crisis, cualquier impacto en la economía, siempre nos pega más fuerte.
Latinoamérica es aproximadamente el 4 al 6% de la inversión total del planeta, del mundo. Estados Unidos es un 40%, y Estados Unidos cayó un menos 1,3%, si nos comparamos con la región, ¿sí? Y cayó, la verdad, que un poco menos de lo que se esperaba. Se esperaba que caiga menos 3, menos 4, porque tuvo todo el proceso eleccionario. Entonces, ahí hubo una inyección de inversión que logró amortizar esta caída, y estos puntos que Estados Unidos no cayó, de alguna manera, acolchonaron el globo. Entonces, la verdad es que podría haber sido un poco más fuerte, de hecho, ¿sí? Y en Chile, ¿qué pasó en Chile en el 2020? Si la región cayó menos 11, México cayó menos 17, Brasil cayó menos 7, ¿sí? En Chile caímos en el 2020 un menos 16, ¿sí? Y acá una comparación importante, por eso comentaba la conexión con el mensaje Megatime de Carla, es que Megatime, como bien comentaba Carla, maneja las tarifas. Entonces, evidentemente, en este periodo de mayores ajustes, hubo un proceso de negociación, ¿sí? Las marcas salieron así como hubo una negociación a todo nivel de escala, la vimos nosotros en persona, ¿no? A todos nos impactó de alguna manera esto de achicarnos, negociar más espacios, y esto no quedó exento para la industria publicitaria. Entonces, si bien veíamos que a nivel de tarifa o a nivel inclusive físico, las caídas en algunos casos no eran tan fuertes, en la práctica la industria perdió un 16% de valor. En el 2020 la industria cayó, y ya fue un impacto que veníamos viendo desde octubre, ¿sí? Con la pandemia todos vimos los blackouts de los primeros días de abril más fuerte, ¿no? Pero esto en el 2019 tuvimos un blackout en octubre que fue muy fuerte, y que recién en diciembre la industria recuperó, como pueden ver, línea celeste, y fue un golpe importante porque hasta septiembre veníamos igual, o sea, la industria venía igual y caímos en octubre, y después viene la pandemia. Entonces tenemos un acumulado bastante importante, ¿sí? Tenemos un acumulado fuerte. ¿Y qué va a pasar en el 2021? En el 2021 hay una mirada positiva a lo que es la reactivación de las inversiones. Se espera que a nivel global crezcan un 7,6, y Latinoamérica, si bien cae más fuerte que el globo generalmente, también rebota más fuerte, y lo que estamos viendo en promedio, tasas de crecimiento del 8%, México 8, Brasil 8,4, y la región 8,3, mientras Estados Unidos estaría creciendo a 4 puntos. ¿Y qué vemos en Chile? Y en Chile nos parece muy interesante la experiencia que hemos visto de crisis anteriores, ¿no? La crisis económica ya la vimos en principios de los 2000, ¿no? Con la crisis 99-98, que habíamos tenido una caída muy fuerte. En el 2004-2005 volvimos a ver cómo nos impactó, y lo que sí hemos aprendido también, 2008-2009, que caídas del PIB mayores a 2 puntos, o inclusive cuando hay recesión, cuando se vuelve negativo, impactan fuertemente, exponencialmente a la publicidad. Pero también hemos aprendido que cuando el PIB crece, y cuando tiene estos rebotes de pasar a negativo a crecer por lo menos 6 puntos, la publicidad también rebota siempre mucho más fuerte. Lo que hemos visto, como veían las inversiones en el fines del último Q del 2020, es que ha habido una recuperación. Si ustedes veían, ya estamos volviendo a los niveles que habíamos tenido en el año 2019 y 2018. Entonces, sí estamos viendo que esto ha empezado, hay señales positivas, y entonces lo que estamos esperando para la inversión publicitaria, con esta correlación que hemos visto siempre bastante fuerte del PIB, de rebotar mucho más grande, es que si bien caímos un 16, recuperemos y crezcamos este año 2021 a un 14% de lo que fue el año anterior. Obviamente de una base más baja, pero sí vemos entonces que va a haber una reactivación importante en la industria para recuperar. ¿Esto cómo impacta en el mix de medios? No vamos a hablar del fenómeno digital, esto ya es un mainstream digital hace tiempo, que ya es un medio con los niveles de alcance que ahora vamos a mostrar, que ya está posicionado. Sí, lo que hemos visto en el 2020 en naranjo, que digital, si bien venía creciendo, capturó mucho más share. La inversión bajó, como ustedes ven, baja un 16%, la industria en miles de millones es de 591.000 millones de pesos chilenos, ¿sí? Entonces digital creció, fue el único medio que creció, capturó más share, ¿sí? en este contexto, y aceleró un poco el crecimiento que venía teniendo. Entonces las marcas, como podemos ver en el mix de medios, se refugiaron en 2 medios principalmente, en digital
en lo que es televisión. Y televisión, como podemos ver, venía con erosión en su share, en su participación en la torta publicitaria, y a partir del 2019 y 2020 vemos que con esto de que ha concentrado las inversiones, ha logrado mantener ese share. El cable está ayudando a que este combo de abierto y cable mantenga, y en este contexto donde hemos visto que ha ido perdiendo participación, no es menor ver que ha logrado mantener ese share que históricamente ya veníamos perdiendo año a año. Digital, si vemos que en el 2021, con la recuperación de la industria, si bien va a tener números positivos, va a volver en un par de puntos de share que básicamente fueron capturados de la vía pública, como ven, ¿sí? Que en el 2020 pasó de 13 a 7 puntos, un punto de la radio ha mantenido de todas maneras su participación, y sí donde ha ido una transformación de las inversiones, básicamente porque el medio está en una transformación muy profunda, es el print, que ha históricamente perdido muchos puntos, hoy ha perdido prácticamente casi 20 puntos en los últimos 10 años, cosa que es muy fuerte para el medio, ¿sí? Como decíamos, un crecimiento entonces esperado de un 14% para la industria. Pero ¿qué ha pasado en el consumo de medios? Acá lo que estamos viendo son las barras que representan el año 2014 y los círculos, los puntos de color, el año 2020. Este es un estudio propio de Initiative que llamamos Connection Panel, son las que hacemos periódicamente, y el dato de 2020 es básicamente en los primeros meses del 2020, llega enero, febrero, y lo que sí estamos haciendo, porque evidentemente ha habido cambios bastante profundos, es hacer una nueva ola para tomar los efectos del COVID 2021. Sin embargo, la foto de la declaración de las personas de cuánto consumían los medios en el año 2020 en comparación con la ola 2014, ya nos empieza a mostrar el efecto que ha tenido esta migración que veíamos de lectores de papel a digital. Hay una transformación en la industria, entonces algunos medios offline que están en plena transformación, tenemos menos lectores naturalmente, menos circulantes, menos periódicos, pero sí en la parte offline vemos que se han mantenido los consumos de lo que es la televisión, las declaraciones antes del COVID de lo que es la vía pública, sigue siendo un medio que no tiene restricciones de poder chocarse con un cartel, más allá de sus formatos, ¿sí? Y la radio. Hablamos de la prensa, hablamos de algunos formatos específicos de la vía pública que tenían que ver con algunos índole en particular, pero esos serían como los grandes titulares de lo que es offline, y un crecimiento sí de lo que es la televisión addressable, sí, de la evolución de la TV, llegar a hogares que están conectados a la TV pago, entonces poder llegar geográficamente a ellos, así como la vía pública en formato digital. Entonces ahí tenemos una transformación también muy clara. Y en la parte de online, ¿sí? Para focalizarnos un poco en ese mundo, no hay un cambio, ya por eso hablamos de que es un medio que ha logrado una madurez, ya son medios masivos per se, no son medios complementarios, entonces hoy uno puede lograr, sí, con una gran atomización, pero sin embargo con niveles muy altos de alcance, y donde empezamos a ver que inclusive seguimos con algunos crecimientos en, por ejemplo, la navegación en los sitios web, ¿sí? O también en todo lo que es el formato de escucha de audio en formato digital, mobile. De todas maneras, el dispositivo del 80% del consumo digital hoy se está dando, por lo tanto también toda esta integración que ha pasado de off a digital, de alguna manera termina en un dispositivo de menor tamaño, y básicamente acá el mensaje es una industria que sigue en transformación, lo estamos viviendo, y donde de alguna manera hay que también cambiar el mindset de cómo vamos a transformar los medios que han migrado, y si la gente hoy lee las noticias de otra manera y tiene un dispositivo, entonces tenemos que hacer el duelo, por mirarlo de una manera pragmática, y pensar entonces cómo se está transformando el medio y cómo nosotros vamos a transformarnos atrás de esto. En lo que tiene que ver con el tiempo de consumo, los estudios que muestran hoy las horas que la gente está pasando, históricamente veíamos que la gente veía un promedio de 3 horas de televisión, después pasó a 2, ¿sí? Hoy por semana estamos en aproximadamente 1,9 horas, casi 2 horas de consumo de televisión, y sí, lo que está muy claro y estamos viviendo es que la gente está consumiendo el 66% de su tiempo
dedicado a los medios en plataformas digitales, ¿no? 3,5 horas promedio al día de consumo de redes sociales, se suman a eso 2 horas de video, ¿sí? Uso de buscadores, 2 horas promedio, y el otro fenómeno es el consumo. Uno no tiene 14 horas de consumo en medios como todos podemos imaginar, entonces acá empieza a haber una superposición fuertísima. El 66% de la gente que consume televisión comenta que lo está haciendo navegando en redes sociales o haciendo búsquedas y cruzado. La gente que está escuchando audio a la vez está navegando. Entonces hay un fenómeno clarísimo de superposición de consumo, pero también de una migración de consumo y un mayor tiempo de exposición, lo que significa también mayor saturación, mayor interrupción y menor atención, ¿sí? Esto naturalmente ha seguido profundizándose. Se ha hablado mucho de la TV, se ha hablado del fin de TV hace muchos años, y lo que estamos viendo es una TV tan fuerte como en los últimos años. De hecho, en el 2020 los encendidos han crecido entre 16 y 17% a nivel total, en TV paga sobre todo, un fenómeno, y un 11% en televisión. E inclusive esto llegó hasta el 29-30% en plena época de pandemia, explicado porque los contenidos de noticias empezaron a ser, por supuesto, muy requeridos. Sin embargo, la televisión ha visto una reactivación de sus audiencias. El confinamiento, estar más en el hogar, ha favorecido esto. Vimos el fenómeno del Prime histórico, que empezaba a 20, 30 y se estiró o se agrandó una hora más y empezaba a las 19. Entonces ha habido mucho fenómeno. Megatime nos mostraba que a nivel de uso de la televisión físico, por lo menos, si las tarifas estaban constantes, se mantuvo, pero vimos en las inversiones que han caído. Por lo tanto, ha habido un fenómeno de inclusive saturación en los últimos meses. Por lo tanto, la televisión sigue en este periodo tan activa como siempre. El desafío acá es, bueno, ¿qué otras plataformas de pantalla están creciendo? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y la radio ha ganado inclusive en este periodo 4 puntos, algo muy interesante. La radio siempre un medio que está literalmente a la mano, de un clic, no ha sido afectado en contingencias como los terremotos. Hemos visto que la gente es el primer medio que tiene a mano, y también en este momento no está saliendo tanto con las cuarentenas, y migró ese consumo al hogar, y la radio inclusive en este periodo 2020 ha crecido 4 puntos. El 67% de la gente declara escuchar radio habitualmente, según los estudios de Ipsos. El 70% inclusive lo escuchó, creció en el pic de la pandemia. Lo interesante que ha pasado también con menos desplazamiento es que un 70% de la escucha ha pasado a ser en el hogar, ¿sí? Y hasta un 25% en los grupos más altos, 1 de cada 4 personas escucha radio habitualmente en algún dispositivo móvil. La radio digital, el fenómeno de los podcasts que hemos visto florecer de una forma mucho más acelerada, las descargas de las apps para escuchar radio, muy en línea con este crecimiento del consumo, 27% de descargas en radio, más de 12% del streaming on demand. Entonces hay un fenómeno de que la radio sigue también muy activa y migrando a otras formas de escucha que alimentan finalmente esta radio escucha total del medio. En la vía pública, las cuarentenas naturalmente han afectado. Esto que están viendo se ve bastante complejo, pero es bastante simple. Es un gráfico que muestra el desplazamiento de la gente según el traqueo de los celulares. Esto es un estudio de IPG Media Brands, lo llamamos Mobility Tracker, que básicamente nos conectamos a las plataformas que entregan información geográfica de los teléfonos Android y de los teléfonos iOS, y lo que tenemos acá es el porcentaje de gente que se desplaza. Llegamos a restricciones de desplazamiento en la vía pública del 40% y menos, pero esto con el tiempo ha ido ya recuperándose. Por eso estamos un poco positivos cuando vemos las noticias de todo lo que ha sido la gran gestión de las vacunas, y hoy un 68-70%, según estudios de Ipsos también, ya está declarando desplazarse más allá del hogar, lo que muestra que hay un 70% a nivel total país que se está recuperando de lo que era la movilidad pre-COVID, y esto naturalmente empieza a reactivar también al medio. Hay un fenómeno
de que los elementos que están indoor inclusive están con niveles de circulación superiores o de contactabilidad superiores al 60%, y hoy con esta reactivación más del 50% de la gente ya está declarando, según estudios de Ipsos, recordación de elementos publicitarios. Por lo tanto, esto es súper positivo en términos de las señales que estamos viendo, teniendo en cuenta que el medio de la vía pública es un medio muy masivo para la construcción de awareness y en general logra niveles cuando uno le pregunta a la gente si reconoce haber visto publicidad superiores al 75%, 73%. Por lo tanto, vemos ya una reactivación que se está recuperando. En la parte digital, la entretención ha sido fundamental y esto se ha visto reflejado en las cifras de la Subtel, ¿no? Crecimientos del 300% del gaming, un fenómeno que ya no es nichado para ciertas edades, esto ya ha crecido a niveles transversales. Hay tipos de juegos para cada tipo de segmento, grupo etario, y la verdad es que las marcas hemos visto muchos casos de las exploraciones en términos de contenidos que están haciendo, y es una tendencia hoy que está siendo muy adoptada a nivel global. Por lo tanto, una atención a explorar el mundo del gaming, redes sociales, ni hablar, el consumo y las declaraciones. Y lo mismo con el fenómeno del video, las descargas y el uso de video, que se ve reflejado también en el streaming, como bien también compartía Carla. Hoy tenemos un 70% de personas que ven naturalmente YouTube o TV o video online como un canal de televisión o un canal de contenidos de pantallas, y más de un 50% de la gente que ve normalmente pantallas con contenidos de streaming, ¿sí? Y ahí hoy tenemos a Netflix liderando con un 32% y un Amazon Prime creciendo fuertemente, que ya captura un 24% de la torta de la gente que está viendo televisión por streaming. Por lo tanto, es un fenómeno que ha acelerado muchísimo. Y el crecimiento en las redes sociales, el fenómeno de Instagram, todos lo hemos visto como unas redes sociales más consumidas y que ha incrementado. Las declaraciones de la gente, es un 80% decía que consumía más durante la pandemia, un 65% en YouTube, muy alineado con este 70% que veíamos. Facebook y TikTok, un fenómeno que en la generación Z llega al 57%. Veíamos en los tiempos de consumo, el mayor consumo tenía que ver con redes sociales. Entonces estamos con 3 horas promedio, 2 y tanto, de gente consumiendo habitualmente este tipo de contenidos como grandes canales de contactabilidad con las personas. Y pensando en el 2021, en disrupciones, vimos de medios los fenómenos que están pasando, disrupciones culturales, tenemos muy buenas señales de las que tomar nota, que vienen del CES 2021. Ustedes saben, el CES es el show del Consumer Electronic Show que se hace en Las Vegas, que es básicamente la feria tecnológica que se hace a principio de año, que este año fue virtual, ¿sí? Y donde se ha visto, y conecta muy bien con lo que se ve a niveles de recuperación de las inversiones, de cómo la tecnología está ayudando a reconstruir el optimismo. Y acá hemos visto muchos fenómenos que tienen que ver con la tecnología de servicio a la salud, del hogar, la entretención, el retail, la movilidad y las infraestructuras, ¿sí? Hoy hay un tema cada vez más conversado que ya está dejando de ser tabú, afortunadamente, que tiene que ver con la salud mental y la posibilidad que tienen las marcas también de ser una ayuda desde la tecnología, desde la empatía y también desde las soluciones que ayudan a hacer la vida más fácil, pero también desde los contenidos. Cuando vemos un fenómeno de TV paga que crece, como veíamos, tiene que ver con que la gente se empezó a refugiar con tanta información, muchas veces a buscar otro tipo de contenidos, y es donde las marcas se pueden parar muchas veces desde el engage o desde el escape. Entonces, entregar un escape, un contenido, un programa, algo que permita tener un espacio más lúdico, es muy bien recibido también. En el hogar hemos visto el fenómeno de los hogares, cómo se han ido transformando en oficinas, en centros de entretención, en centros de deporte, y la tecnología avanzando cada vez más fuerte, y eso también es una oportunidad para las marcas para ser una ayuda en ese momento, cuando ese hogar se está transformando, entregando nuevamente televisión, o entregando soluciones,
o ayudas o pequeñas soluciones que permitan justamente tener ese hogar que pueda tener estas dos personalidades. La entretención, muy marcada por el gaming, pero también por los streaming, las marcas usando streaming hoy para lograr esta masividad que permita personalización, ¿sí? Este avance de la tecnología también, por otro lado, lo que hace es generar una lejanía, ¿sí? Muchas veces nos enfrentamos a robots, entonces las marcas están buscando espacios a partir de la tecnología para humanizar más ese contacto, y hemos visto lanzamientos en streaming, muchos contenidos ofrecidos, y ahí hay un mundo de entretención muy interesante para ver en 2021. El fenómeno del retail tiene hojas de evolución en estos pocos meses que hemos tenido, y uno de los temas más fuertes hoy que estamos viendo es la compra que está pasando las fronteras digitales de forma aceleradísima a las redes sociales y próximamente a las pantallas. Ya vemos fenómenos donde vamos a poder comprar en las pantallas en muy poco tiempo, entonces ahí desde los medios hoy se viene ya la compra social de una manera muy conectada, y lo próximo inmediato o en paralelo tiene que ver con el retail desde las pantallas y la movilidad y las infraestructuras de las ciudades cambiando, no solamente porque la gente hoy trabaja del hogar, cambian los horarios, entonces ahí lo que tenemos hoy es un journey del consumidor que se remapea constantemente, y tenemos diferentes tipos de journey, ya no es el gran journey donde los consumidores tienen un horario muy claro, hoy los horarios empiezan a cambiar y es vital entender bien qué es lo que está pasando con respecto a eso, ¿sí? Y si tuviéramos que resumir en 3 puntos, podríamos tener muchos más claramente, yo diría que hay una reinversión del dinero y el tiempo, esto lo hemos visto muy fuerte en las señales de los estudios de Chile, de todo tipo. Recuerdo el último Chilescopio que hablaba de las cosas que la gente comentaba que iba a seguir haciendo después de la pandemia, y entre ellos veíamos consumos más responsables, una revalorización del tiempo, de lo que es el hogar, ¿sí? Entonces hay un replanteo a nivel global, no solamente de Chile, del valor del tiempo, del valor del dinero, del ahorro, del consumo, y esto es una oportunidad entonces para las marcas también, para encontrar momentos relevantes que conecten un poco con esto, más allá de lo que significa también el tiempo en términos de journey, ¿no? De en qué modo y en qué momento, en qué contexto encontramos a esa persona en ese momento del día, ¿sí? Humanizar la experiencia tiene que ver con justamente todo esto, ¿no? El avance acelerado de la tecnología puede generar una disrupción cuando todavía a nivel de experiencia omnicanal tenemos muchos desafíos, por lo tanto ahí tenemos que encontrar espacios de oportunidad para las marcas para justamente lograr hacer este apoyo, ¿sí? Y generar este contacto mucho más personalizado, ¿sí? Y la relevancia de la data propia, clave, no solamente por el tema de las cookies, que hemos visto mucha información, no está claro cómo va a terminar el tema de las cookies, va a haber una tecnología probablemente que reemplace, ¿sí? Pero está pasando mucho y eso hace mucho más relevante entonces el uso de la data propia, el entendimiento, marcas masivas hoy que tienen mucha penetración en las industrias, por lo tanto tienen mucha información o capacidad de capturarla, y la relevancia para pensar nuevamente en la importancia y relevancia del uso de la data contextual, de contenidos, de búsquedas de in-market, ¿no? Cuando no podemos individualizar a las personas, entonces entender que estas personas están buscando ciertas categorías o que tienen intereses, va a ser nuevamente relevante o más relevante de lo que son, ¿sí? Como una forma de capturar, por lo tanto hay una tarea muy fuerte ahí para los próximos meses. Para cerrar, el caso de marca tiene que ver con Unilever. Vamos a tener algunos ejemplos de Unilever, de algunas marcas. Nos parece muy interesante, había muchas categorías que han hecho cosas increíbles durante los últimos meses, que son muy buenos ejemplos para compartir. Nos interesaba desde el consumo masivo, donde normalmente vemos que esta categoría corta presupuestos a fin de año, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, categorías que normalmente están
ajustando presupuestos. Entonces nos parece muy buena experiencia, gracias a Unilever por compartir también estos casos, porque el desafío ya empezó antes de 2020, empezó en 2019, Unilever en 2019 ya con la crisis de octubre, ¿sí? Con la contingencia de octubre, ya vimos que el mercado entró en blackout. Y en ese momento Unilever decidió apostar por las marcas, decidió mantener a las marcas activas, básicamente para fortalecerlas, ¿sí? Y para esto lo que empezó a hacer desde octubre de 2019 y continuó con la pandemia, fue seguir apostando por la inversión. Entonces, en meses donde normalmente había cortes de presupuesto, llegaron a incrementar por 4 los presupuestos en octubre, noviembre y diciembre del 2019, y esto continuó en 2020, y entonces en el 2020 Unilever cerró el año con un más del 150% de incremento de volumen de comunicación. Esto se traduce en GRPs, en compras de audiencias, ¿sí? Más 150%, y pasó de ser el anunciante número 12 a ser el anunciante número 5. Y muy importante, no per se, sino explorando nuevos territorios y oportunidades de encontrar soluciones para las personas. Y los casos que vamos a compartir tienen que ver justamente con eso, hablan de apostar por la industria, apostar por una industria sana en términos de entregar soluciones para mantener las industrias relevantes, a las marcas vivas, y sobre todo apoyando a las personas. Y un caso que es muy interesante es el caso de Olmo y Quicks con Algramo. Todos conocen muy bien seguramente a Algramo, un líder mundial, global ya en innovación, en sustentabilidad, ¿sí? Y Unilever ya antes del 2020, en el 2019, vio una oportunidad desde la sostenibilidad, ¿no? Una asociación con Algramo, pero la diferencia, más que tener en los puntos de venta donde funcionaba Algramo la posibilidad de que la gente vaya a hacer la recarga, crear estos vehículos eléctricos y ecológicos para ir a llevar la carga a los hogares. Empezó con algunas comunas, y esto tenía al principio un fin que tenía que ver más con la sostenibilidad, ¿no? Ahorrar envases, reducir el impacto, reducir la emisión de carbono, reducir los litros de agua, y sobre todo, algo muy importante, en un contexto donde los bolsillos y la economía estaban muy golpeadas, cómo adaptar nuestros productos a las necesidades de la persona, y básicamente necesidades específicas de comprar lo necesario o lo que en ese momento necesitaban sin gastar de más. Entonces, esto era un proyecto que empezó tímidamente con 5 comunas y que creció exponencialmente, porque llegó en un momento justo y donde complementó toda la parte de sostenibilidad con una solución que fue bien recibida desde el inicio. Esto además tenía una aplicación que facilitaba el pedido, y cada envase, el envase original inicial, sí había que utilizarlo a un precio muy accesible, y después la gente simplemente volvía a recargar. Esto significó, entre varias novedades, reducir los consumos que ustedes están viendo brutalmente, y en forma simple, reducir la cantidad de botellas que la gente compraba de un estadio nacional lleno. 50.000 botellas menos significó desde lo que es el envase y desde el ahorro, y esto es algo que hoy se extiende prácticamente a todas las comunas. ¿Sí? Así que, y que generó en julio, comparado con enero, un incremento de por lo menos por 5 el consumo de este tipo de productos, abriendo un canal de venta inclusive que no existía hasta ese momento. ¿Sí? Y los medios, ¿cómo acompañaron? Con la potencia de la geolocalización, desde la vía pública programática, desde los medios addressable. Entonces, esta transformación de los medios que estamos viendo, usada positivamente para llegar eficientemente, de la mejor manera y relevante, a las comunas que empezaron primero y después ir expandiéndolos. Y la data en el medio, por supuesto, ¿no? Cuando uno tiene una aplicación y empieza a entender los consumos, empieza a ser también más relevantes con los mensajes, con la oportunidad y con la eficiencia que genera con la logística. ¿Sí? El segundo caso, que también nos parece muy interesante, tiene que ver con Rexona. Este es un caso de Argentina, y es un
proyecto que se dio en varios mercados también, y básicamente tenía que ver con un índice muy simple, ¿sí? La gente empezó a usar menos desodorante porque salía menos del hogar, ¿sí? Entonces es simple, la gente usaba menos desodorante, la industria iba a verse afectada naturalmente, y Rexona, a partir de este insight, crea una plataforma, ¿sí? Para lograr complementar, obviamente, defender su mercado, poder no perder estos puntos de share, pero a la vez entregar una solución a las personas para que puedan moverse en el hogar, porque básicamente lo que pasaba era que no nos podíamos mover. Entonces se crea una plataforma que es Yo me muevo en casa, y esta plataforma primero se alimentó de contenido, entonces se le dio a las personas contenido para poder moverse, se crearon clases que se emitieron en video online, en YouTube, en Instagram, en redes sociales, se crearon clases ad hoc que fueron apoyadas por influencers, se enseñó a las personas entonces a través de los medios que existían, cómo conectarse, se crearon videos específicos y se utilizó todo el músculo de los diferentes formatos para poder complementar esto, y además de las métricas de medios que fueron muy positivas, lo más relevante es que lograron crecer 1,8 puntos de share de valor, ¿sí? Y sobre todo crecer en atributos de marca. Hicieron a las marcas mucho más fuertes y relevantes en momentos muy complejos. Nos parece que siempre estos momentos complejos son una oportunidad para innovar, y lo hemos visto, continuando con los casos de Unilever, en muchas iniciativas. Por ejemplo, en el lanzamiento de jabones líquidos que tienen envases más reducidos y que tienen mucho más potencia con menos contenido. Rexona lanzando una línea de jabón, se mete en el mundo del jabón líquido, dando una solución también, obviamente, contingente a lo que estaba pasando. Cif le da más potencia a sus limpiadores. Entonces es un momento muy importante para innovar. Unilever compartía que no era un año donde estaba en carpeta tanta innovación, y sin embargo fue un año donde hubo más innovaciones que probablemente muchos anteriores, y esto necesita ser enseñado a las personas. Hay que educar sobre los nuevos usos del jabón, hay que educar sobre los componentes que tiene el nuevo limpiador de Cif, y esto se hace a través de los puntos de contacto, que no son ni más ni menos que los medios. Entonces tenemos medios que nos han ayudado más que nunca a educar. Hemos tenido cápsulas, hemos tenido contenidos digitales, hemos tenido cápsulas en televisión. Entonces hemos usado todos los medios de manera integrada. Lipton, entendiendo la necesidad de estar más cerca de las personas, tiene una plataforma que tiene que ver obviamente con el té y la taza icónica, que es Conectémonos Más, y donde empieza a tener presencia en muchos tipos de contenidos en la televisión también, para generar estos momentos de conversación de todo tipo, transversales, de todo tipo de segmentos o de targets. Entonces los medios nuevamente nos ayudan a llegar con estos mensajes, una taza que termina convirtiéndose en meme, o Axe, que ve una oportunidad leyendo los cambios culturales que está teniendo el mercado, donde tenemos hoy una presencia de gente de otros países, donde la cultura de la música urbana empieza a ser relevante en los grupos más jóvenes, y donde hay una oportunidad a partir de este entendimiento cultural de conectar de manera más profunda. Entonces lo que hace Axe es crear una versión de desodorante dirigido a este grupo, y crea una plataforma de contenido que es un concurso de música urbana que comienza digitalmente, el gran Flow Axe, y termina en un medio offline como la televisión, siendo rankeado en su día como el programa número 3, y nuevamente los medios como oportunidad para entretener. Mi mensaje de cierre, tomando estos casos y lo que hemos visto en las erupciones, es: estamos viviendo una industria en plena transformación, donde la esencia del marketing, como hemos visto en muchos seminarios, sigue siendo la misma. Las formas de utilizar los medios empiezan a cambiar, la forma de pensar, la manera de comunicarnos también naturalmente empieza a ser más líquida, empieza a ser diferente, y donde tenemos que nosotros también cambiar fuertemente los mindset para empezar a pensar en los medios
de esta manera, entendiendo que es una evolución natural de la industria en un año donde la tecnología viene con muchas noticias positivas de seguir entregando beneficios, donde los medios están recuperándose y donde nosotros como marketeros tenemos todas las oportunidades de estar atentos a las señales para sacar el mejor provecho de todo, como hemos visto en algunos de estos casos. Como cierre, una televisión que es más amplia que nunca, pantallas, TV abierta, TV cable, streaming, video online, el shopping como nueva evolución de la televisión, una vía pública con un nuevo journey, una radio que es digital, las audiencias con su relevancia para remapear el journey, para ser más relevantes entendiendo el momento que está cada persona, definir la oportunidad que tenemos hoy de entregar un engagement, una conexión más emocional, más oportuna, pero también entregar escape muchas veces y cómo seguir mejorando la experiencia para no generar disrupciones y seguir siendo una marca más humana para las personas. Finalmente, los quiero invitar a visitar o contactarse con Magna, que es nuestra unidad IPG MediaBrand de inteligencia de mercado y benchmark. Ellos han colaborado en las cifras de inversiones netas, así que si tienen alguna duda o quieren profundizar más sobre alguna tendencia, los invito a contactar a Magna para seguir la conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricio, por esta ponencia tan interesante. Está muy bueno lo que está pasando con la radio, por supuesto, toda la proyección que haces también para todos los medios de comunicación y para lo que se viene en este año 2021, ¿verdad? Porque pasó tan rápido el 2020 que a veces uno se queda pegado. Quiero invitar también a que sumemos nuevamente a este webinar a Carla. Ella junto a Patricio vamos a dar inicio a este panel de conversación en este webinar, el primero de la ANDA en este 2021. Y la primera pregunta que quiero plantear para los dos, y les pido que no nos extendamos tanto en el tiempo de las respuestas para que podamos ir respondiendo cada una de las interrogantes que nos han hecho llegar nuestros espectadores, es ¿cuál es la proyección que hacen para el 2021? Ya tenemos todos los antecedentes, los que dio a conocer Carla, también Patricio nos entregaba ahí lo que está sucediendo con los medios de comunicación y los distintos tipos de publicidad. ¿Cómo proyectan la industria del avisaje para el 2021? Partimos contigo, Carla. Gracias. Sin lugar a dudas, 2021 esperamos un proceso de recuperación, no solamente porque estamos en un periodo de vacunación que nos va a llevar nuevamente a la presencialidad o a la modalidad mixta, porque siempre va a quedar una parte en casa y vamos a ver una mayor migración hacia el mundo digital. El efecto rebote que mencionaba Patricia, o sea, vamos a ver esa recuperación en puntos publicitarios de acuerdo a la tendencia para todos los medios, y vamos a ver un cambio sin lugar a dudas, un cambio sostenido, que ya lo hemos venido viendo desde el año 2020 en la publicidad de las marcas, de cada una de las marcas, orientada a acompañar, a una presencia de acompañar a la sociedad en este nuevo proceso de modalidad, vamos a decirlo, mixta entre presencialidad y online, o mundo presencial y mundo online. Básicamente, así esperamos el 2021. Patricio, ¿cuál es el análisis que haces tú? ¿Cómo lo proyectas? Sí, la verdad que José, como comentaba Carla, con un rebote que hablamos del 16%, entonces a nivel de cifras, eso es lo que tiene la industria. Muy positivo en términos de, creo que esto nos ha despertado a todos, a toda la industria, nos ha mostrado nuevamente la resiliencia y la innovación como motor a seguir conectando de manera más significativa con las personas. Entonces yo diría que como experiencia muy positivos en el gran trabajo y el gran desafío que tenemos todos, pero que la industria creo que toma nota y va a tener que evolucionar a la manera que hemos visto en los últimos meses, casi brutal. Y yo creo que eso ha marcado y es una de las cosas que va a seguir en el ADN de todos hacia adelante. En ese contexto, ¿qué le aconsejan a las marcas? ¿Cuál es el consejo? Ustedes trabajan con estos temas en verdad, entonces, ¿cuál es el consejo que le pueden entregar a aquellas marcas que están haciendo su planificación de publicidad para este año? Carla, ¿qué les diría? Sí, sin lugar a dudas, ejemplos tenemos muchísimos de reinvención de marcas, o sea, de marcas que han ido cambiando su
su visión de presencialidad a acompañar, en lugar de estar presencial o físico, vamos a acompañarte, estés donde estés, y esa marca va a ir variando su publicidad en función, sin importar dónde tú estés, yo te voy a acompañar, sin importar la situación que como sociedad estemos viviendo, yo como marca voy a ser tu compañía. Entonces, eso es importante. Caso local, podemos mencionar lo que pasó con Casa Ideas. Una vez que Casa Ideas comienza la pandemia, que empieza entonces a migrar a las ventas virtuales, no estaba preparado para ese momento, y vemos cómo se reinventó en pocos meses, y por ese mensaje de empatía hacia sus trabajadores, de empatía hacia la sociedad, entonces se transformó y ahora es un caso de éxito en cuanto a Marketplace, al local en Chile. En el caso tuyo, Patricio, el principal consejo para el 2021. Yo diría que nunca perdamos de vista la esencia de lo que hacemos en marketing, que es construir marcas saludables y robustas, que entreguen obviamente soluciones, pero muchas veces con tanta disrupción que estamos viendo y tanta quizás necesidad de reactivar en corto plazo, perdemos los atributos generales. Entonces la marca se sigue construyendo sobre la robustez de sus atributos, ¿sí? Y la estrategia de medios tiene que responder justamente a un brief que sea muy claro en eso. Entonces, no olvidarnos del ABC del marketing, que sigue siendo en esencia el mismo, pero que hoy tenemos una oportunidad mucho más profunda y más amplia de construir. Por lo tanto, no se olviden en las categorías en que están y los indicadores de marca que quieren construir, más allá de tomar decisiones a corto plazo, ¿sí? Sí, hay una pregunta que envía Adriana Padilla y que la pone sobre la mesa y es bien interesante que podamos analizar. Se ha conocido en Chile durante el último tiempo y durante los últimos años, en verdad, el constante cierre de varios medios de comunicación, por nombrar algunos. La Cuarta, conocimos hace muy poco, sigue en formato digital, pero ya no está en el papel. Por otro lado, revistas como La Paula, Más Decoración, La Hora Mujeres, etcétera, por nombrar solo algunos de los que han comenzado a cerrar una operación más bien tradicional. ¿A qué creen que se debe esa situación? Pregunta Adriana Padilla. ¿Es que estos medios no supieron aprovechar o no se subieron al carro o a esta tendencia de la digitalización de los medios? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que se debe a eso? ¿Creen que, por ejemplo, La Cuarta ya no está en papel porque se convenció 100% que el camino digital es el futuro, o porque no supieron conectar el papel con el mundo digital? Mira, me gustaría tomarla primero, Carla, discúlpame, porque es un tema bien interesante, porque este es un fenómeno que no empezó en los últimos años, que viene de tiempo, y empieza con la migración de muchos anunciantes históricos a nivel global a plataformas digitales. Estamos hablando de los históricos autos, propiedades. Entonces, y lo hablamos mucho con uno de los clientes, en el caso Unilever, lo hablamos mucho con Unilever como anunciante. Nosotros también, la industria necesita los medios para que se mantengan sanos como conectores con las personas, ¿sí? En simple. Pero esos medios a la vez son financiados por las marcas, entonces es un círculo que se ve afectado. Entonces, cuando empezó la publicidad a migrar, ya empezó con un impacto. Obviamente, el cambio de hábitos que estamos viendo, nosotros compartíamos un gráfico del tiempo que pasa la gente en digital, y hoy el tiempo en offline lo hemos visto, ha bajado dramáticamente, el 70% casi es digital, por lo tanto es una tendencia que no tiene que ver con un problema de papel o no, sino con nuevos hábitos, donde la mayoría de la gente, el 80%, los ve acá. Entonces, hay un fenómeno que tiene que ver con la cultura, y un fenómeno que tiene que ver con la industria que migra, y a nivel global se suma al tema del papel, a los costos, a las eficiencias. Entonces, eso ha sido una evolución, quizás un poco más rápida de la que vimos en otros mercados, pero yo diría, más que una culpa de la industria o buscar, digamos, hagamos el duelo y retransformemos porque esa comunicación está migrando a otras publicaciones, así como vemos que los medios mismos están migrando, y La Cuarta, La Tercera, que no circula ciertos días, y los otros medios están migrando a otras plataformas y siguen siendo los grandes creadores de contenidos, porque mismo los otros medios leen las noticias en estas plataformas cuando crean sus mismos contenidos. Entonces, yo diría, cambiemos el chip y transformemos de la manera que la industria o los consumidores se están transformando, ¿sí?
Carla, ¿tú cómo ves este escenario? ¿Consideras que hay medios de comunicación que no se han subido al carro de la digitalización y eso les ha ido pasando la cuenta? Sin lugar a dudas, no es yo no lo veo como la muerte del medio, sino como la transformación del medio. O sea, y que la transformación del medio se vio acelerada por este fenómeno del año 2020. Pero es una transformación que traemos aproximadamente del año 2016, 2017, no solamente fue la segunda, o sea, primero fue estrategia, luego pulso, luego gráfico, la hora, la segunda, o sea, han sido una serie de medios que poco a poco han mermando, en revistas igual, pero es un cambio. Y lo hemos visto no solamente con prensa, sino cómo va variando el mercado año tras año. Entonces, es simplemente una evolución del mercado. Absolutamente, pero ¿consideras que algunos se han ido quedando atrás? No, se están transformando simplemente. Patricio, Luz Pardo te pregunta lo siguiente y lo voy a leer para ser muy exacto con lo que ella quiere que le respondas. ¿Tiene un rol importante el poder co-crear contenidos entre avisadores y medios? Desde la visión de Initiative te lo pregunta, ¿lo han podido corroborar con sus clientes? Me refiero a iniciativas como la Copa Carosi o 13 Lab. ¿Crees que eso cumple un rol fundamental? De todas maneras, y creemos que somos partners o socios estratégicos, las marcas, los medios y las agencias, simplemente porque construimos en conjunto oportunidades a partir de necesidades o de briefs específicos. Entonces la respuesta claramente es sí. Y el gran desafío que dejamos un poco en esta presentación es justamente eso, es cómo seguimos construyendo estos contenidos y estas oportunidades a través de los medios y las plataformas para entregar contenidos más relevantes y soluciones. De todas maneras. Y Carla, en esa línea también te hace una pregunta Alan con respecto a la publicidad que, por ejemplo, audita Megatime o que gestionan las agencias. ¿Es posible afirmar, dice Alan, que las pautas de televisión hoy se están centrando más en los precios que en el contenido de la marca y en los atributos de los productos? No, fíjate, yo creo que no podemos generalizar todas las marcas. Si bien es cierto que si hablamos de rubro, lo que es retail, supermercado y telefonía, siempre han centrado su publicidad en ofrecer los productos a menor precio para captar la mayor cantidad de clientes. Y son esos rubros, a su vez, los que mayor cantidad de pautas hacen dentro del medio televisivo. Vemos o vimos casos específicos como los que mostró Patricio, Omo, por ejemplo, donde la marca sí se orienta a mostrar los atributos, y tenemos ejemplos también, un Mercado Libre, cómo ha cambiado también para ese mensaje de acompañar al usuario y demostrar presencia y atributo de marca. Y aprovechando lo que conversamos, Carla, si tuviéramos que hacer el ejercicio práctico y para ejemplificar, ¿qué industrias crees que bajaron más su inversión y cuáles subieron más? Las industrias que subieron más, las mostré, fueron las industrias de campañas, principalmente campañas sociales, productos de higiene, productos desechables, servicios de salud, ¿okay? Y las industrias que se vieron más afectadas, si se quiere, fueron todo lo que fue transporte, eventos sociales, culturales, y fue el efecto de la pandemia, o sea, de las condiciones en las que estuvimos en el año 2020. Claro. Y sin lugar a dudas, cuando esas condiciones cambian. Claro que sí. ¿Cómo ven lo que está pasando, Patricio, por ejemplo, con la vía pública, con la calle? Sabemos que antes del 18 de octubre y lo que sucedió con el denominado estallido social, esa vitrina era muy importante, se ha visto muy afectada. ¿Cómo lo podrías proyectar pensando en el 2021, pensando también en el proceso político y social que estamos viviendo? Sí, ahí estamos viendo ya que la movilidad se está recuperando casi al 70%. La vía pública, como todos los medios, también está en un proceso de transformación, y la digitalización va a ser muy relevante en esto. Hoy ha sido muy golpeada por los carteles de gran formato que hemos visto, muchos vacíos, básicamente por las restricciones, tiene un valor más alto porque impactan a más gente de manera mucho más poderosa. Entonces sí se ve muy afectada. El metro está a un 60% hoy todavía de la posibilidad Entonces, efectivamente, a medida que esto se libere, la perspectiva va a ser positiva. Estamos con
nosotros mostramos con que recupere un par de puntos de share, ¿sí? Entonces, a este crecimiento de la industria, con estos shares adicionales, va a representar que crezca un poquito más de lo que sea la industria. Entonces, en la medida de que no tengamos alguna vuelta atrás y las noticias que estemos viendo ahora se mantengan, lo vemos como que va a ser un año de recuperación para la vía pública. No volver a los niveles 2018 como mostraba Carla, porque claramente había un golpe, pero también hay una transformación a lo digital muy importante y hay una conexión con audiencias. O sea, el mobile, la vía pública y la posibilidad de llegar a ciertas audiencias aprendiendo de cómo se desplazan va a ser un argumento muy poderoso para un uso más efectivo. Y en la vía pública no dejemos tampoco el pensamiento en carteles fijos, estáticos, sino lo digital y los puntos de venta. Los comercios como las grandes tiendas, como los supermercados y cualquier punto de contacto como aeropuertos y como medios de transporte. Entonces, creemos que en la medida que vuelva la reactivación, la vía pública va a empezar a recuperar lo que era. Tú hablabas, Patricio, en tu presentación del concepto de humanización. ¿Crees que es posible alcanzar esa humanización de una marca a través de los medios tradicionales? ¿O en ese fin, o en ese objetivo, el mundo digital nos lleva con creces la delantera? Yo creo que es el gran desafío, porque hoy tenemos una masividad que no logra ser a escala. Me refiero a, es algo masivo que hable uno a uno. Cuando tú hablas a través de la tecnología de manera masiva en un canal o en un medio que permite una comunicación bidireccional, ¿no? que haya retroactividad, y esa retroactividad no se produce a nivel más personalizado, se empieza a generar un quiebre. Entonces el gran desafío con la humanización tiene que ver con eso, con cómo las marcas logran usar la tecnología de una manera más personalizada, entendiendo que eres tú, porque cuando te contesta, pero tú piensas que puede ser cualquier otra persona, empiezas a sentir cierta lejanía. Tiene que ver con eso, tiene que ver con entender más la data, porque cuando tú sabes efectivamente que es José Miguel la persona y que José Miguel tuvo ciertas experiencias con la marca, que pueden ser positivas o negativas, la marca puede ponerse en un mood especial, entendiendo que quizás no estás tan contento en ese momento, o que quizás tiene que darte una respuesta mucho más específica. Entonces, tiene que ver con este concepto de omnicanalidad y de conversación. Cuando tú puedes hablar en un canal digital con una persona y hablas en otro canal y la persona siente que no es la misma conversación, ahí de vuelta se produce un quiebre. Entonces tiene que ver con la personalización, con la omnicanalidad de la comunicación y con entenderte a ti como persona. Claro que sí. Para ir cerrando y también con la intención de convertirnos en una guía para todas las personas que nos están viendo y que están planificando su estrategia de marketing para este año, me gustaría que hiciéramos una proyección respecto a los precios, Carla y Patricio. ¿Cómo creen que se viene la mano desde esa vereda? ¿Subirá el precio de los segundos en televisión, por ejemplo? ¿Se mantienen? ¿Bajan? Sabemos, como decía Carla hace un rato atrás, a raíz de la pandemia, del confinamiento, el nivel de audiencia en los medios tradicionales también ha ido creciendo. La gente está más en la casa, hay más televisores prendidos. Eso va a traer como consecuencia para el 2021 que los precios de publicidad, por ejemplo, en televisión o en otro medio tradicional, sean más altos. ¿Cómo se viene la mano en ese aspecto? Partimos por Carla, ¿cómo lo ves? Posiblemente vaya a haber un mayor número de negociaciones y de canjes al respecto, pero para nosotros esa información es transparente porque, como dije inicialmente, manejamos son los valores tarifas del mercado. No sé si Patricio pueda vislumbrar algo más al respecto. Bueno, antes que nada los invito a profundizar esa conversación con el equipo de Magna de Media Brands. La verdad que no se puede hablar a nivel general de precios porque tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con las dimensiones de los clientes, con la historia muchas veces de los clientes en los medios, ¿no? No hay que olvidar que esto es un negocio de relaciones muchas veces que son largas, donde se han construido muchos proyectos. Entonces el precio al final es un componente. Tú hablabas de contenido. Cuando tú tienes contenidos que trabajas con los medios, puedes tener una negociación, entre comillas, que abarca mucho más, por lo tanto el precio es una variable de todo eso, ¿sí? Hay una industria, con todos estos cambios que hemos visto, ya no se estila quizás comprometer tantas cifras porque está tan incierta la industria que eso no se ve. Entonces va a seguir siendo una negociación bastante corta en términos de ver cómo evolucionan los medios. Hemos aprendido que en 3 meses los medios pueden cambiar de lugar
drásticamente. Entonces, yo creo que va a ser una negociación muy corta, va a haber mucha conversación, no van a ser las grandes conversaciones que se tenían una vez al año o dos. Entonces yo te diría que pónganse los equipos de gimnasia, ¿sí? Porque va a ser bastante ejercicio. Va a ser muy dinámico. Sí, cuando vemos algunas señales de recuperación, obviamente la industria necesita recuperarse. Entonces, va a haber algunas conversaciones de intentar, pero finalmente la economía va a mandar un poco. En la medida que la economía tenga perspectivas más sanas, esperamos también que la industria se recupere. Y lo esperamos todos porque al final, si la industria está sana, vamos a tener medios sanos que van a ser los mejores partners para construir esto. Entonces, todos esperamos que sea un win-win de todas partes. Y una negociación finalmente, Patricio, Carla, que hoy día no solamente incluye, como tal vez se conocía a fines del siglo XX, un cierto avisaje auspiciando un determinado espacio en un canal de televisión, sino que una negociación que hoy día también puede incluir coproducciones, como lo hablábamos recién, una negociación que puede incluir a lo mejor una presencia de una marca dentro de un contenido, o no solamente en una tanda publicitaria en un canal de televisión, sino también con presencia digital, porque sabemos también los medios más grandes de nuestro país tienen una alta y gran presencia en el mundo digital a través de las diferentes redes sociales. Así es que es una negociación que puede ser muy transversal y bueno, me imagino que con todos los elementos que puede incluir, los precios irán siendo más altos o más bajos de acuerdo a lo que incluya, ¿no? Exactamente. Bueno, les quiero agradecer por haber conversado con nosotros esta tarde, recordarles también a todas las personas que estuvieron también presentes en este webinar, que va a quedar disponible en el sitio de la ANDA, luego creo también se sube a YouTube para que puedan revivir las presentaciones que hicieron esta tarde Patricio y Carla. Nuevamente muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, espero tengamos nuevamente la oportunidad de conversar sobre este tema que en verdad es bien interesante, no solamente para la gente que trabaja en la publicidad, sino también para los que estamos en los medios. Finalmente también es un lenguaje que viene por un lado de la publicidad, un lenguaje que los medios ofrecemos y hay que generar esa sinergia para que podamos promocionar de la mejor manera y también para que los medios de comunicación sigan existiendo. Así es que muchas gracias a ambos, dejarlos a todos cordialmente invitados a que sigamos conectados en las redes sociales de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Avisadores, y también nuevamente agradecer a nuestros auspiciadores que hacen presente que podamos realizar este evento. Chilevisión, CNN Chile, TNT Sport, Initiative, Coca-Cola, Unilever, Nestlé, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también Megatime. Por mi parte me despido, nos vemos en la próxima. Les habló José Miguel Mardones. Hasta la otra. Nos vemos luego. Chao, José Miguel, gracias, Anda. Saludos a todos.